Dios les bendiga. Hoy vamos a estar tocando un tema, entonces vamos a pasar al versículo, que es Éxodo 20:16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento nos restringe y advierte de hablar falso testimonio contra tu prójimo. O sea, nuestro prójimo serían nuestros amigos, nuestra familia, gente que está ya sea alrededor de nosotros o personas que incluso ni siquiera conocemos. Hay muchas maneras de hacer eso, los cuales son como mentir, hablar mal y distintas otras maneras en las que uno puede hacer hablar mal de una persona, pero eso no significa que esté correcto. Dios nos prohíbe hablar mal de nuestro prójimo de manera que dañemos su reputación en la Biblia. Su reputación. En la Biblia, la gente chismosa, que es una manera de decirlo, era juzgada por Dios, pero que la persona de quien hablaban, o sea, que la persona de quien decían cosas, tenía que encontrar la gracia de Dios para poder mantener la calma, la paz. Aquí vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos que pasaron por lo mismo y yo tengo tres. El primero es Jacob y Esaú, que eran hermanos gemelos, que hijos de Isaac y Rebeca. Esaú el mayor vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Más tarde Jacob engañó a su padre para recibir la bendición de Esaú, lo que provocó ira de su hermano. Jacob huyó para evitar la venganza de Esaú y pasó años lejos. Finalmente, cuando se reencontraron, Esaú lo perdonó y se reconciliaron. Eso es un ejemplo, se podría decir, sobre lo que es el falso testimonio. En este caso podemos ver cómo Jacob y Saúl eran hermanos, pero que el padre de ellos le dio su primogenitura a uno, entonces que el otro se puso mal, se enojó y quería tomar venganza, pero el otro no quería tener problemas o situaciones, entonces se fue lejos por muchos años. Y después cuando volvió, eh, ellos se reconciliaron, se perdonaron y decidieron que iban a estar bien con el otro. Tenemos el otro ejemplo, que es José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos por envidia y llevado a Egipto. Allí, tras pasar por la cárcel, interpretó sueños y llegó a ser gobernador. Durante una hambruna, sus hermanos fueron a Egipto en busca de alimento y José, tras ponerlos a prueba, se rebeló, los perdonó y reunió a su familia. Pues esta es una historia un poco conocida también. Ellos en, era José que tenía muchos hermanos, pero ellos estaban celosos de él porque él tenía como la gracia de Dios. Entonces, ellos lo vendieron como si fuera un esclavo y él pasó muchos años allá, pero él, después de tener algunos problemas porque fue a la cárcel, él se hizo gobernador por interpretar sueños y porque Dios lo ayudó también. Entonces, ellos fueron los hermanos de él fueron a Egipto y allá él los recibió y los puso a prueba para ver si ellos todavía eran leales con él y después se los perdonó porque como dice la Biblia hay que perdonar 70 veces 7. Y el último ejemplo que tengo es el hijo pródigo, que es el hijo malgastó su herencia y cayó en la miseria. Arrepentido volvió a su padre, quien le recibió con amor y celebró su regreso, mientras su hermano mayor se molestó. La historia enseña sobre el perdón y la misericordia de Dios. En esta historia podemos ver como una situación que también se puede ver mucho en la actualidad también, que es que la gente va tras de la herencia, va buscando dinero y riquezas, pero aquí podemos ver como el hijo tuvo su herencia pero la malgastó. Entonces, cuando él volvió a su padre, el padre en vez de regañarlo o enojarse con él por hacer esas cosas, sí, lo perdonó, porque el perdón es algo muy
necesario. El pueblo de Israel le tenía respeto mayor a este mandamiento por la manera en que Dios la interpretaba. Ellos sabían que había muchas maneras de pecar, pero decidieron no hacerlo. Aquí yo tengo Proverbios 6, 16 al 19. Vamos a buscarlo. Que también habla de cómo Dios se siente acerca de ese tipo de cosas. Ok, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, sus manos derramadas de sangre inocente, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el falso, el falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso también habla de cómo Dios aborrece todas estas cosas, que ya sea hablar mentiras, las manos derramadas de sangre inocente, los pies presurosos para correr el mal, y todas esas cosas son cosas que Dios aborrece. Igualmente que a la, o sea, que Dios lo aborrece, él no le gusta, eso está mal. Y tampoco debemos hacerlo porque igualmente está mal y puede afectar no solo a nosotros, sino a muchas personas también. El detalle al que debemos prestar especial atención es el usar el nombre de Jesús en vano. El acusador corre riesgo o peligro de usar el nombre de Jesús entre sus acusaciones no sabiendo que está cometiendo pecado. Es un pecado usar el nombre de Jesús en vano diciendo que nosotros creemos en Él y que nosotros sabemos que es el real. Nosotros sí sabemos que Él es real, pero no podemos usar su nombre en vano porque está mal. No podemos decir o defendernos diciendo que creemos en Dios cuando realmente podemos creer o enseñar otras cosas al mundo, que es por la razón que otras personas llaman a algunos cristianos lo que es cristiano de mentira o de la secreta, que son ese tipo de cristianos que dicen que son cristianos, pero no son cristianos, sino que puede ser que crean en Dios, pero llevan su vida de manera que no es cristiana. Aquí tenemos un detalle que se nos hará interesante, que la palabra en diablo, lo que es el nombre de Satanás, proviene del griego diabolos, que significa acusador, calumniador y difamador. O sea que cuando hacemos o decimos o actuamos de ciertas maneras, en vez de parecernos a Dios, nos estamos pareciendo a Satanás. Lo cual, obviamente y claramente, está mal porque nosotros no nos queremos parecer a alguien que solamente trae cosas malas, sino que nosotros queremos parecernos al Dios de amor, el Dios que cumple promesas y dice la verdad. Y nosotros, cada vez que actuamos o decimos o hacemos cualquier cosa que tiene que ver de esas maneras, pues significa que estamos pareciéndonos a Satanás. La lengua, que en un principio fue creada para ser órgano de la alabanza de Dios, ahora se ha convertido en un instrumento de injusticia. Lo que es la lengua, como dice aquí, Dios nos las dio desde un principio, que fue creada para adorarle, hablar de Él, para que el mundo sepa que Él es real. Pero hay personas que han decidido usarla para todo lo que es lo contrario, que sería hablar mal y hacer estas cosas que dice en el mandamiento, lo cual está totalmente mal también, porque tenemos que usar la lengua para mostrar también y alabar a Dios en vez de lo que es tratar de hacer a las personas sentir mal, lo cual no es correcto. Aquí tengo, se levantarán testigos malvados de lo que se me pregunta, de lo que no se me pregunta.
que es Salmos 35:11. Lastimosamente, es práctica común que a los buenos cristianos se les ultraje y divulgue levantando calumnia de Pablo, quien fue predicó a los hombres que hacían mucho mal. Hoy en día pasan muchas cosas y nosotros sabemos que Dios mandó a su Hijo, quien fue un humano, que sufrió y vivió todo lo que nosotros, pero Él lo sufrió más también porque al Él tratar de predicar, habían personas que no querían escuchar eso o que simplemente les parecía mal. Entonces, Dios sufrió esto, que es que la gente hablaba mal de Él, decía cosas malas de Él, y trataban de hacerle la vida imposible porque no querían que Él predicara o hiciera lo que se supone que es bueno. Siempre va a haber personas que van a ser así, que van a creer que tú estás haciendo algo malo y que lo que tú estás haciendo es lo incorrecto, pero no es así, sino que lo correcto es hablar de Dios y pueden haber personas que quieran hacerte sentir mal porque tú hables de Dios, pero tú no te sientas mal porque ellos tampoco saben que está exactamente bien. Entonces, ellos también tienen que aprender lo que es bueno para estar en diciendo. Y para ya terminar, tengo unas 10 preguntas que son para reflexionar, para que ustedes piensen dentro de su corazón y digan qué estoy haciendo. La primera dice, ¿por qué crees que es importante siempre decir la verdad? La segunda, ¿cómo afecta una mentira a las personas que nos rodean? La tercera, ¿existe alguna situación en la que mentir está justificado? ¿Por qué? Cuarta, ¿cómo está relacionado el mandamiento con la confianza entre las personas? Quinto, ¿qué consecuencias puede traer dar un falso testimonio en un juicio o en la vida diaria? Sexta, ¿de qué manera podemos practicar la honestidad en nuestro día a día? Séptima, ¿qué diferencias hay entre la mentira pequeña y una grande? ¿Ambas son igual de malas? Octava, ¿cómo podemos corregir el daño causado por una mentira? Novena, ¿qué papel juega este mandamiento en la construcción de una sociedad justa? Y última, ¿qué enseñanza nos deja este mandamiento en nuestra relación con Dios y con los demás? Son preguntas para que tú pienses y digas, ¿estoy cumpliendo el mandamiento o estoy haciendo algo malo que tengo que corregir? Eh, Eso es por hoy, lo que yo, eh, bueno, vamos a finalizar con una oración. Señor, te pido que todas las personas que hayan escuchado o visto esta predicación, Señor, que tú les puedas dar la sabiduría y gracia para que ellos puedan continuar, Señor, y predicar de tu palabra sin importar lo que otras personas digan o hagan de ellos. Señor, también cuídanos a nosotros para que no digamos o hagamos cosas indebidas que es contra lo que tú nos mandas y has dicho que nosotros tenemos que hacer. Señor, te pido que bendigas a todas esas personas que pudieron escuchar y que decidieran poner en práctica este mandamiento. En el nombre de Jesús, amén.